Oye, muchos temas sobre la mesa. Hoy la atención, entre otros muchos puntos, está en el Reino Unido porque se reúne Keir Starmer con su gabinete y está en una situación crítica con cada vez más voces que piden su dimisión tras la derrota histórica del pasado 7 de mayo. Me acompaña Daniel Lacalle, economista. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Susana? ¿Aguantará Keir Starmer la presión de su propio partido o crees que más pronto que tarde tendrá que arrojar la toalla y dimitir? A ver, yo creo que si él cumple con lo que prometió, que es traer estabilidad y cumplir con el mandato que le dieron las urnas, debería dimitir. Y además, recordemos que Sir Keir Starmer fue uno de los más agresivos, exigiendo dimisiones constantemente por parte de Theresa May o de Rishi Sunak, y no queremos olvidar que es la campaña que le hicieron a Liz Truss, que le obligaron a dimitir cuando el bono de Reino Unido se disparó a una rentabilidad exigida que está muy por debajo de los niveles que estaba en aquella época, muy por debajo de los niveles donde la ha puesto el presupuesto desastroso de Rachel Reeves y Keir Starmer. Por lo tanto, debería dimitir. Y yo creo que las voces son un clamor, ¿no? Pero claro, obviamente, y esto nos suena mucho en España, él se presenta como la garantía de estabilidad contra el caos, ¿no? Él considera que si dimite va a haber caos. Pues yo creo que las urnas la han demostrado que la gente va a preferir el caos al laborismo, porque han perdido puestos clave en muchos de lo que eran antiguos feudos donde el laborismo ganaba pues desde hace décadas, ¿no? Ayer, en un discurso que se calificó de histórico, Starmer propuso una mayor relación comercial, una mayor relación económica y una mayor relación en materia de defensa con Bruselas. ¿Otra vez Reino Unido le tiende la mano a Europa? ¿Cómo ves esta estrategia de Starmer? ¿Va a servir para algo? Bueno, la estrategia de Starmer es una auténtica vergüenza, entre otras cosas, porque fíjate que los medios de comunicación en Europa hablan constantemente de que los británicos se han arrepentido del voto del Brexit y que el voto del Brexit, yo no estoy a favor del Brexit, pero lo que no estoy es a favor de la propaganda y la narrativa. Y el voto del Brexit ha sido el que ha ganado de lejos en las elecciones, que ha sido esta debacle para el laborismo. O sea, Reform UK es el gran ganador de estas elecciones. Por lo tanto, este movimiento por parte de Keir Starmer no solamente es que sea una manera en la que intenta ganar unos apoyos que en realidad no tiene, sino que encima, y esto es lo más grave, va en contra de lo que dicen las propias urnas, porque no es un debate, es que en las elecciones has tenido una debacle absoluta, no solamente del laborismo, sino también de aquellos conservadores que han empezado a jugar con la idea de que hay que recuperar las relaciones con la Unión Europea. Vuelvo a repetir, que no es una cuestión de lo que a mí personalmente me guste. Yo preferiría un Reino Unido dentro de la Unión Europea. Creo que era clave y creo que una de las razones por las que la Unión Europea va tan rematadamente mal es porque se ha perdido la influencia liberal y la influencia de Reino Unido. Pero yo creo que caer en la narrativa de pensar que los ciudadanos británicos han cambiado de opinión con respecto a la posición dentro de la Unión Europea, yo creo que es francamente peligroso, porque no es cierto, simplemente ahí están los datos. Y la propuesta de nacionalizar British Steel, esa compañía de acero, decía ayer que es por su carácter estratégico, pero entiendo que sobre todo para intentar acercarse al sector más a la izquierda dentro de su partido, ¿no? Bueno, esto es muy típico del laborismo. Ya lo intentaron con los astilleros en la época de Thatcher, ya lo intentaron con las minas, etcétera. Primero hunden al sector y después dicen que lo van a salvar y lo van a nacionalizar. A ver, Ya. recordemos que el sector del acero en Reino Unido está hundido
por la política energética del laborismo y del cero neto. Ese es el problema. El sector del acero es completamente inviable porque los costes energéticos en Reino Unido, como pasa en tantos países de Europa, llenos de impuestos, cargos, etcétera, y estas políticas mal llamadas medioambientales, que lo que han hecho ha sido que Reino Unido esté en una posición mucho peor de lo que estaba hace décadas en cuanto a no solamente independencia energética, sino a su capacidad de llevar a cabo, bueno, pues proyectos industriales. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia. Le va a costar una cantidad absolutamente brutal a los contribuyentes que, por otro lado, no tienen espacio fiscal en el gobierno de Starmer, porque se presentó con un presupuesto en el que pensaba recaudar miles y miles de millones de libras con las subidas de impuestos que no ha recaudado. La economía está en estancamiento y las cuentas públicas no están en la situación para hacer ese gasto. Pero no me importa. Lo que tenemos que recordar es que el sector del acero en Reino Unido está demolido por las políticas de cero neto, de esta famosa política del señor Miliband, que desafortunadamente, y eso también hay que recordarlo, los conservadores no solamente no revirtieron, sino que mantuvieron y por lo tanto perdieron. ¿Cómo le va a la economía británica con esta marejada y con esta debilidad política del Premier Ministro? ¿Cómo va su crecimiento, la inflación y también la política monetaria? Yo estoy viendo el bono a 10 años en Reino Unido y ha repuntado superando el 5% de rentabilidad. ¿Cuáles son las grandes cifras, Daniel, para un poco situar, perfilar cómo le van las cosas al británico? ¿Cómo le van las cosas al británico? Pues entre mal y muy mal. Fundamentalmente, la economía británica está en estancamiento, el crecimiento esperado para este año es menos del 1%, la inflación por encima del 3,5% y no podemos olvidar que, igual que ha pasado en varios países de la Unión Europea y España, los baremos de cálculo de la inflación oficial han ido reduciendo alimentos y vivienda, que son dos de los aspectos en donde el coste de la vida de los británicos ha empeorado más. Por lo tanto, el verdadero coste de la vida está mucho peor, de lo que reflejan los datos de la inflación oficial, y eso es algo que ya sabemos en cualquier caso. La economía no va bien, porque, claro, ha hecho una brutal subida de impuestos que ha tenido un impacto enorme sobre la creación de empleo, sobre la inversión y, por supuesto, también sobre el crecimiento potencial de la economía británica. Y la economía británica, obviamente, se encuentra ahora mismo en una situación en la que cuando se hizo el referéndum del Brexit, se prometió eliminar las regulaciones, el exceso de regulación, el exceso de impuestos de la Unión Europea. Se ha mantenido todo. Y luego, por supuesto, apareció la némesis del Partido Conservador, el señor Sunak, que incumplió todos los principios liberales y de un partido conservador, subió todavía más los impuestos y además aumentó las regulaciones y la burocracia. Y por lo tanto, eso es un factor relevante a la hora de entender el desencanto de los ciudadanos británicos y por qué Reform UK está subiendo tan radicalmente. La foto de la economía británica no es buena, pero no podemos olvidar que cuando se dice que la foto de la economía británica no es buena porque no está en la Unión Europea, que la economía británica va mejor que la francesa y que la alemana. Entonces, esto es algo que en los medios de comunicación británicos siempre recuerdan. Oiga, que eso de que si estuviéramos en la Unión Europea nos iría mejor no es un hecho, porque fíjense cómo está Francia y fíjense cómo está Alemania, que es un desastre. En realidad, lo que le va mal a Francia, lo que le va mal a Alemania y lo que le va mal a Reino Unido tienen las mismas causas. El exceso de inmigración completamente descontrolada, las políticas de cero neto que han demolido la industria, la agricultura y la ganadería, y además una política fiscal y de gasto público completamente contraproducente para el crecimiento y el empleo. Muy bien. Daniel Lacalle, economista, gracias por esa visión e iremos viendo qué pasa hoy con Starmer y nada del partido. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Un Daniel, fuerte abrazo. gracias.